Les voy a presentar un vídeo tutorial de cómo se llevó a cabo el tratamiento ortodóntico conservador, sin cirugía ni extracciones, de una paciente con una mordida abierta hiperdivergente, que además presenta un hándicap adicional con la presencia de un canino incluido por falta de espacio. Se trata básicamente, en la visión intraoral frontal, de una paciente con mordida abierta, fundamentalmente por la hiperdivergencia de las bases y por la presencia de una lengua con deglución infantil o deglución disfuncional, en la cual tenemos las dos líneas medias dentales desviadas hacia la derecha con respecto a la línea media facial. La línea media superior está desviada hacia la derecha como consecuencia de la presencia de una inclusión del diente número 13, el canino superior derecho, que no ha tenido espacio para eruccionar y se ha quedado impactado frente a la raíz del incisivo lateral. En la arcada mandibular podemos observar cómo la pérdida del punto de contacto entre el incisivo lateral y el incisivo central del cuarto cuadrante ha conllevado una pérdida de anclaje en el sector lateral, que se puede apreciar perfectamente en la visión lateral derecha, y que ha producido una pérdida de anclaje que ha conllevado la formación de esta maloclusión de clase 2 molar. Aquí se observa plenamente cómo hay una ausencia de espacio para el correcto alineamiento del canino superior derecho y cómo efectivamente la lengua obtiene un protagonismo importante en la generación y en la etiopatogenia de esta maloclusión. En la visión lateral izquierda podemos observar una clase 1 molar y una clase 2 ligera del canino, con la presencia de mordida abierta y ausencia de sobremordida completa. La visión oclusal maxilar nos enseña cómo efectivamente es una arcada completamente asimétrica, marcada por la inclusión del canino superior derecho, y cómo hay una pérdida de anclaje de todo el grupo premolar y molar del primer cuadrante, que ha ocupado parcialmente el espacio para el canino superior. En la arcada inferior observamos también una arcada completamente asimétrica, con una pérdida de punto de contacto entre los incisivos del lado derecho, y que ha conllevado básicamente una pérdida de anclaje posterior del cuarto cuadrante y que ha contribuido a la generación de esta patología. En la radiografía panorámica lo más llamativo es evidentemente la inclusión del canino superior derecho, que no tiene espacio para eruccionar, y cómo además se observa la presencia de los 4 cordales, de las 4 muelas del juicio, especialmente las inferiores, que se encuentran mesianguladas y sin espacio para la erucción correcta. También podemos observar cómo hay una aparente acortamiento de la longitud radicular de los premolares e incisivos laterales del cuarto cuadrante, aunque, como veremos más adelante en el vídeo, también esto se ha producido como consecuencia de un artefacto generado por la inclinación del diente al paso de rayos en la toma radiográfica. En la radiografía lateral del cráneo podemos observar evidentemente una paciente con un perfil, con un biotipo dólico-facial, con una posterior rotación secundaria mandibular y con unos incisivos superiores bastante proinclinados, con un ángulo de Boston elevado frente a la norma cefalométrica. El ángulo incisivo con respecto a su plano mandibular, el ángulo de Tweed, está normalizado, aproximadamente de 90 grados, como así lo reflejamos en las medidas cefalométricas, donde efectivamente lo más reseñable es la protrusión del incisivo superior, que está fuera de norma, el ángulo interincisivo cerrado con respecto a la norma cefalométrica y evidentemente el biotipo con tendencia mesodólica, como corresponde a la mordida abierta. Este será básicamente el resumen fotográfico, en el cual podemos observar la maloclusión desde los 5 puntos de vista. Así que la paciente básicamente ha consultado varias consultas, varios compañeros, y básicamente nos inclinamos todos por hacer extracciones o bien un tratamiento con abordaje quirúrgico. Entonces se nos genera dudas y pensamos que la mejor forma de abordar el tratamiento probablemente sea un tratamiento conservador, sin la necesidad de hacer extracciones dentales, ni tampoco abordarlo quirúrgicamente. Será un tratamiento de camuflaje en el cual nos vamos a basar en la etiopatogenia que generó la maloclusión para tratar de solucionarlo. En ese sentido, lo que vemos es que tenemos una arcada completamente asimétrica, con una pérdida de anclaje del primer cuadrante que ha ocupado todo el espacio para el canino, y nuestro objetivo fundamental de tratamiento es realizar un distalamiento del primer cuadrante, es decir, distalar molares y premolares, para poder obtener el espacio suficiente para albergar y alinear el canino. De esa forma también obtendremos un centrado de la línea media, que actualmente se encuentra, como habíamos comentado, desviado hacia la derecha del paciente. Para realizar el tratamiento de forma conservadora vamos a utilizar los sistemas autoligables pasivos de mínima fricción. En este caso vamos a utilizar un bracket que se llama Smart Clip, y en el cual vamos a aprovecharnos de la prescripción variable para poder llevar a cabo el tratamiento.
En este sentido, queremos evitar por todos los medios la protrusión de los sectores anteriores y queremos promover el distalamiento de los sectores laterales, especialmente del primero y cuarto cuadrante, y para ello vamos a utilizar una torsión lo más negativa posible en los sectores anteriores, con el fin fundamental de, como decíamos, perder el menor anclaje en la parte anterior. Básicamente este es el progreso del tratamiento, esta es la fotografía inicial y comenzamos con un cementado de la aparatología multibracket de baja fricción, que cementamos ambas arcadas al mismo tiempo y al mismo tiempo vamos a colocar un mini tornillo de anclaje entre el diente número 15 y 16, entre el segundo premolar y el primer molar, tratando de realizar un distalamiento de los sectores laterales y para obtener espacio para el alineamiento del canino superior. Si analizamos detalladamente la fotografía, podemos observar cómo colocamos un muelle entre el primer premolar y el incisivo lateral, que nos va a protruir ligeramente y realizar un centrado de la línea media superior, y al mismo tiempo vamos a utilizar dos arcos de 0,14 que son suficientemente elásticos para que se vaya realizando el alineamiento. En la arcada mandibular podrán ver que estamos comenzando ya a realizar un poco de IPR, un poco de desgaste interproximal, para tratar de equiparar las discrepancias dentodentarias y los tamaños dentales y la oclusión final sea una oclusión aceptable. En la visión lateral derecha observarán cómo colocamos un muelle de apertura y realizamos un anclaje con el mini tornillo para tratar de evitar que se produzca un movimiento mesial o una mayor pérdida de anclaje de los sectores laterales del primer cuadrante. Al principio, evidentemente, el canteo del plano oclusal es un canteo muy grande, aunque este canteo, que en el principio nos puede asustar, pues es un efecto fisiológico que se produce como consecuencia del contacto de las cúspides y de las prematuridades e interferencias que se generan con el contacto de las cúspides palatinas con las cúspides vestibulares de los dientes inferiores. No debemos preocuparnos porque a medida que vayamos siguiendo la secuencia de arcos se va a producir un cierre espontáneo de la mordida simplemente por la mera mejoría de la intercuspidación. Es importante decir que para realizar el distalamiento de la arcada nos vamos a apoyar con un anclaje indirecto en el mini tornillo y vamos a utilizar unos muelles de apertura que se van a utilizar en el primer cuadrante, y utilizaremos tantos muelles como molares querramos distalar, de forma que empezaríamos distalando el 7, el segundo molar superior derecho, luego distalaríamos el diente 16 y así sucesivamente. En una visión ampliada podemos observar cómo el kit del distalamiento consiste no solo en el anclaje indirecto, sino en realizar un distalamiento secuencial y utilizando, como les comento, un muelle por cada uno de los molares que queramos distalar. En este sentido, vamos poco a poco realizando el distalamiento, vamos obteniendo clase 1 molar en el primer cuadrante o en el lado derecho, y poco a poco vamos obteniendo espacio en la zona anterior para albergar al canino que se encontraba incluido. Una vez que tenemos la superficie del canino expuesta, vamos a quitar el botón que nos servía de anclaje y vamos a cambiarlo por un bracket de baja fricción, y vamos a realizar un poco de exposición de la corona para que se produzca un correcto cementado. Y vamos poco a poco subiendo la secuencia de arcos y vamos de esta forma nivelando la arcada junto a un pequeño IPR en la arcada mandibular, en los dientes inferiores, para tratar de compensar la discrepancia dentodentaria que presentaba la paciente al comienzo del tratamiento. En este sentido, seguimos la secuencia de arcos y vamos alcanzando básicamente una solución del problema sagital y vertical y transversal, puesto que esta paciente presenta alteraciones de los tres planos del espacio. Una vez llegada a esta situación, nos vamos a apoyar en el mini tornillo para tratar de retruir el frente anterior y en este sentido, vamos a intentar utilizar una cadeneta elástica, aunque podemos utilizar también muelles de nitinol, y vamos a ayudarnos de un gancho crimpable. Estos ganchos son ganchos que se crimpan intraoralmente y que en algunas ocasiones pueden cometer algunos errores, como en el caso que les voy a enseñar, porque a veces al realizar el crimpado de forma intraoral generamos unas fuerzas, un bowing, un arqueo, que puede generar un efecto deletério. Así que sería interesante que para realizar estos movimientos o crimpen el arco fuera de boca, el gancho crimpable fuera de boca, o compren algún tipo de aditamento de arco que lleve soldado ya el crimpable previamente al gancho, de forma que no necesiten crimparlo de forma intraoral. Esto efectivamente ha generado un fenómeno de bowing que hay que corregir mediante la sustitución del arco. Sustituido el arco se produce un cierre espontáneo de la mordida y ya hemos transformado la maloclusión de clase
de mordida abierta en una maloclusión simplemente con un ligero problema sagital de clase 2 y que simplemente a falta de un poco de engranaje. Para ayudarnos en el engranaje vamos a utilizar elásticos, en este caso elásticos con forma trapezoidal de 6 onzas, 3/16avos, y que nos ayuden o que contribuyen a la corrección de la oclusión. Pasados unos 10-12 meses de tratamiento tenemos el canino prácticamente colocado en su posición, tenemos las líneas medias más o menos centradas, tenemos un poquitín de ausencia de sobremordida, pero ya se trata básicamente de detallar, que quizás sea la parte más importante del tratamiento. Nos vamos a preocupar básicamente de las torsiones de los caninos, teniendo en cuenta que el diente incluido estaba con muchísima falta de espacio y que hemos traccionado desde el vestibular del centro de resistencia del diente. En su descenso se ha producido una pérdida de torsión y para recuperar esta torsión lo que vamos a hacer es básicamente darle un torque individual al arco. Este es un arco de beta titanio de 19×25 y ayudándonos de alicates de 4×2 vamos a hacer unas compensaciones de torque positivo para recuperar el torque perdido durante el descenso y la colocación del diente. Entonces les señalo básicamente donde se encuentra hecha la deformación y yo me ayudo de una ligadura elástica que va a generar fricción y que nos va a ayudar a que de alguna forma encuentre la información el diente para coger la torsión adecuada. Esta goma en este caso es de color rojo y es lo que utilizamos como medida para que nos acordemos de que el arco que lleva la paciente lleva una información adicional. Poco a poco el diente va cogiendo la torsión y vemos cómo en la comparativa el diente va cogiendo un flaring, una torsión positiva extra como consecuencia a medida que va cogiendo la información el arco. Esto es básicamente la torsión inicial y poco a poco el diente se va reposicionando hacia la posición adecuada y adquiriendo el resalte canino. Aquí en blanco y negro pueden observar la posición inicial del diente y esta es la posición final una vez cogida la torsión adecuada. También en algunas ocasiones nos podemos ayudar de este dispositivo, de esta herramienta, de este instrumento que es un tacker, es un conductor de ligaduras porlingual. Y este tacker aquí les dejo la referencia por si les puede resultar de su interés. Y este tacker nos puede ayudar en las fases finales de tratamiento a hacer compensaciones como les muestro en este vídeo. Compensaciones que pueden resultar útiles para evitar recementados y dar detalles finales compensatorios de forma inmediata, cuando evidentemente se tratan de movimientos de escasa magnitud. Simplemente se aplican fuerzas en un arco de beta titanio 17×25 o 19×25 que nos ayude a realizar estas deformaciones. De esa forma prácticamente tenemos la solución resuelta la maloclusión a expensas de simplemente este canteo de plano oclusal que hay que corregir mediante un recementado de los brackets y realizando este pequeño recementado vamos poco a poco mejorando el engranaje. Finalmente hacemos un pequeño IPR para compensar el Bolton de exceso de tamaño de los dientes superiores en los sectores laterales y de esta forma pues llegamos a la finalización del tratamiento en el que hemos mejorado los puntos de contacto con un poco de IPR y llegamos a la finalización con un tiempo aceptablemente razonable, 20 meses, con aproximadamente las 18 visitas y sin necesidad de realizar ningún tipo de extracción ni cirugía. Se ha cerrado la mordida abierta y más o menos se ha llevado el canino hacia la posición correcta. Esta es la visión oclusal superior que nos va a dar muchísima información porque básicamente, como les comentaba, la pérdida de anclaje del primer cuadrante ha sido, y la simetría de la arcada que veíamos originalmente, con la desviación de la línea media hacia la derecha, ha sido de alguna forma compensada mediante la ayuda del mini tornillo que nos ha ayudado a distalar la arcada y hacer una arcada muchísimo más simétrica, con forma parabólica y ha contribuido al centrado de la línea media. Desde el punto de vista de la radiografía lateral de cráneo, pues simplemente se ha producido una pérdida de torsión de los incisivos superiores y se ha producido una anterorotación secundaria mandibular que ha contribuido al cierre de la mordida abierta. En la radiografía panorámica no hay grandes cambios, sigue la paciente con sus muelas del juicio, con sus cordales, que ahora mismo deberán ser extraídos porque están impactados contra la superficie distal de la corona de los segundos molares, y vemos cómo más o menos tenemos un paralelismo radicular y no hay hallazgos importantes que señalar.
El tiempo de tratamiento, como les comentaba, resumen terapéutico, unos 20 meses. Hemos utilizado aproximadamente unos 5 arcos en la arcada maxilar, un 0,16, un 14, 16, 16 por 22, 18 por 25 y 19 por 25 de acero como arco de trabajo, terminando con un TMA, y en la arcada inferior pues básicamente la misma secuencia. Este es el resumen fotográfico en el que podemos observar cómo se ha producido el centrado de la línea media y hemos obtenido espacio para la erupción del canino, que ha quedado básicamente en clase 1, bilateral, con una ligera sobremordida, aceptable para la paciente, y vemos como la arcada, que este es realmente, como les comento, el kit de tratamiento, se ha instalado y hemos alcanzado una arcada simétrica, tanto la arcada maxilar como la arcada mandibular, y esta sería básicamente la visión exterior de la paciente con una sonrisa más o menos aceptable. De nuevo reiterar nuestro agradecimiento por su atención, muchísimas gracias por su atención y no duden en ponerse en contacto con nosotros ante cualquier duda a través de la página web www.ortodonciafutura.com.